Nunca imaginé que la vida me sorprendería al encontrar a la gemela de mi hija perdida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en la feria, un lugar que solía ser mi refugio. Risas, luces brillantes y el aroma del algodón de azúcar. Sin embargo, en medio de la algarabía, una sombra recayó sobre mí. Elena, mi pequeña, no estaba. Su ausencia era un silencio abrumador. El corazón subía a mi garganta, un puñetazo helado en el pecho. La búsqueda se convirtió en desesperación. Cuando finalmente la encontré, no era ella. Era otra niña, con el mismo cabello rizado, los ojos grandes y asustados. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si un rayo me atravesara. La miré de cerca. La vibrante energía entre nosotras era innegable. Me hizo recordar cada tarde de juegos y risas compartidas, como si el destino escupiera otra versión de mi vida. La multitud se movía a mi alrededor, pero yo estaba atrapada en su mirada. La pequeña temblaba, y con una voz casi inaudible susurró, «¿Mamá?». Su pregunta cortó mi respiración. Su madre debe estar cerca, pensé. Pero no podía evitar sentir esa conexión inexplicable. ¿Podría ser realmente posible? La realidad me golpeó con fuerza. La vida nunca cesa de sorprendernos, y aquí estaba, el eco del amor que había perdido viniendo de la boca de otra. Necesitaba respuestas, pero el miedo se asentó en mi pecho. ¿Por qué había tanta similitud? ¿Qué había sucedido? Mientras pensaba en ello, un estruendo interrumpió mis pensamientos. Un hombre, furioso y tambaleándose, gritaba al aire en busca de alguien. Mis instintos se dispararon. Los murmullos comenzaron a llenar el ambiente, es una locura. Esa no es su hija. El dolor se multiplicó, con cada mirada escudriñadora de los presentes. La presión creció, sentí una presión insoportable en mis sienes. ¿Qué estaba pasando? Y justo en ese instante, un papel arrugado apareció en mi mano. Alguien lo había deslizado hacia mí. Con un sudor frío recorriendo mi espalda, lo abrí. Un mensaje enigmático me dejó paralizada, tu destino está atado al de ella. No dejes que la oportunidad se escape, el aire se volvía espeso. Las palabras crepitaban en mi mente. ¿Quién lo había escrito? El temor y la curiosidad chocaron en mi interior. Un susurro me decía que este momento podría cambiarlo todo. Pero, ¿y si me estaba metiendo en algo que no comprendía? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Sosteniendo el papel arrugado entre mis temblorosas manos, sentí como si el mundo que me rodeaba se desvaneciera lentamente. Aquella niña enfrente de mí, con su mirada cautelosa y su pequeño cuerpo temblando, se había convertido en el centro de mi universo. Las risas y gritos de la feria resonaban distantes como ecos en una cueva. ¿Dónde está tu mamá?, logré preguntar, con una voz que apenas podía reconocerme. La pequeña bajó la mirada, como si luego de mi pregunta, le recordara que no estaba sola en ese caos. Su silencio recorría el aire entre nosotras, llenando el espacio de una tristeza indescriptible. ¿Era posible que realmente necesitara mi ayuda? ¿Y si era yo quien necesitaba la suya? La figura del hombre enfurecido regresó a mi mente. Parecía que su desesperación era palpable, incluso sin conocer su historia. Estaba oscuro, y el miedo a lo desconocido sobresalía justo en el centro de mi pecho. Fui avanzando hacia aquel hombre, con la esperanza de aclarar el misterioso dilema que nos unía. La niña me miró, su expresión cambiaba entre la confianza y la confusión. Emma. ¿Dónde estás, Emma? Su voz resonaba a través de mí, llenando mi mente de un eco que se sentía íntimo y extraño a la vez. Emma, murmuré, como si el nombre cobrara peso. En ese instante, supe que su nombre era la clave de algo más grande. La multitud empezaba a agolparse a nuestro alrededor, curiosos por el espectáculo que se iba desatando. Las miradas se clavaban en mí, incapaces de entender por qué apenas me atrevía a soltar la mano de esa niña. Por favor, quédate aquí, le dije a Emma antes de avanzar hacia el hombre.
El hombre, absolutamente frenético, casi tropezó hacia mí. Eres tú. ¿Conoces a Emma? Llevó su mirada fija a la niña, incapaz de ver lo viva que había sido la conexión entre nosotras. Ella está perdida. Esta es mi hija. Sufrí un tirón dentro de mí al escuchar esa palabra. Hija. La ausencia de Elena era una herida abierta que nunca sanaría del todo. Pero algo me dijo que este momento no era solamente sobre mí. Había algo más en juego, alguna fuerza más grande que estaba empujando las piezas de este rompecabezas. ¿Tú eres su padre?, le pregunté, incapaz de dejar mi incredulidad. Mis manos aún temblaban. Sí, contestó, y sus ojos estaban arrasados por la inquietud. Tengo que encontrarla. Por favor, confía en mí. Los recuerdos de Elena empezaron a inundar mi mente, las risas, las tardes de verano, y esa esencia que siempre había estado con ella. Un torrente de emociones me abrumaba y el papel arrugado continuaba presionado contra mi palma. Al mirar de nuevo a Emma, comprendí que no podía dejarla aquí, atrapada en una tormenta de miedos ajenos. Ella es especial, dije de repente, liberando las palabras de mi corazón. La conexión que siento, no puedo explicarlo, pero creo que debemos descubrir la verdad juntas. En ese instante, el hombre frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? No tenemos tiempo para juegos. Necesito a mi hija. ¿Qué pasa si las cosas no son lo que parecen?, le respondí, mi voz temblando entre la determinación y el terror. Tal vez lo que estás buscando no se trata solo de encontrarla. Hay algo más profundo aquí. La multitud estaba cada vez más alborotada, murmullos e interrogantes flotaban en el aire. El tiempo empezaba a apremiar, la resolución de nuestro enfrentamiento provocó un tira y afloja entre el deseo de proteger y la necesidad de respuestas. Entonces, un brillo fugaz en el fondo de mi mente me hizo recordar el mensaje del papel. Tu destino está atado al de ella. Quizá había más en esta desaparición que el mero capricho del azar. Miré a Emma, cuya expresión me pedía respuestas que ni siquiera sabía si tenía. El espacio entre nosotros parecía vibrar, y en ese momento sentí que nuestras historias estaban entrelazadas de una manera irreversible. Vamos a descubrirlo, susurré, esperanzada y aterrorizada a la vez. Justo entonces, el sonido de un grito poderoso cobró vida entre los murmullos. Emma. No puedo dejarte ir. A medida que la voz resonó, un extraño grupo de personas apareció a lo lejos. Con ellos traían una carta. Un rostro familiar entre la multitud me dejó sin aliento y el terror helado se fue apoderando de mi ser. Era la madre de Emma. La vida nunca deja de sorprenderme, y ahora, mientras intentaba entender esta nueva encrucijada, sabía que estaba a punto de afrontar más de lo que jamás imaginé. El rostro de la madre de Emma se iluminó en un instante, su expresión una mezcla de alegría y desesperación, entrelazada con el dolor de haber estado separados. Emma, cariño. La voz de la mujer era un eco de esperanza y desesperación, al mismo tiempo. La niña, que momentos antes parecía perdida entre el temor y la confusión, respondió instantáneamente, su mirada iluminándose al reconocer la figura familiar. Mamá, gritó Emma, corriendo hacia ella. El hombre, que hasta ese momento había sido un interrogante lleno de angustia, pareció desvanecerse en la sombra del reencuentro. Yo permanecí allí, un espectador atónito de una historia que nunca creí que formara parte de mi propio guión. La madre abrazó a Emma con una fuerza que solo las madres son capaces de ofrecer. Pero, a pesar de la alegría que flotaba en el aire, no podía dejar de sentir una punzada de inquietud. Había algo en la forma en que la mujer miraba a su hija, como si todavía le faltara la certeza de que todo estaba bien. Mis ojos se encontraron con los del padre, un torbellino de emociones corriendo entre nosotros. ¿Cómo pudo perderla? ¿Dónde estaba?, me pregunté, incapaz de callar la inquietud que se apoderaba de mí. Pero no estaba segura de si sus respuestas traerían más claridad a esta situación enredada. ¿Nos puedes explicar qué está pasando?, le pregunté con un tono de voz que intentaba transmitir calma, aunque estaba al borde del colapso. La madre, aún abrazando a Emma, levantó la vista hacia mí. Lo siento, no sé cómo esto pudo suceder. Su voz era un susurro quebrado. Ella se escapó de mi vista por un momento y desapareció entre la multitud. He estado buscándola desesperadamente. Cuando llegué a este lugar, me sentía tan perdida como ella. ¿Qué hiciste? ¿Cómo supiste que era Emma? Me quedé sin palabras. ¿Por qué sentía que había algo más detrás de la verdad que ella compartía?
Era como si el aire alrededor de nosotros se tornara espeso, cargado de secretos ocultos. Miré a Emma, ahora frotándose la cara contra el abrigo de su madre, y empezó a separarse del abrazo por un instante. Su mirada, que antes era incertidumbre, ahora era búsqueda. Buscaba respuestas, como yo. Esto no puede ser solo una coincidencia, murmuré, volviendo a mirar al padre. El mensaje que encontré, tu destino está atado al de ella, no puede ser una broma del destino. ¿Qué mensaje?, interrumpió el padre, como si de repente se hubiera percatado de la profundidad del dilema en el que estábamos atrapados. Saqué el papel arrugado de mi bolsillo con manos temblorosas, mis ojos fijos en la escritura que me había dejado pensativa desde el momento en que lo encontré. Lo encontré justo antes de conocer a Emma. Sentí que estaba vinculado a ella. El hombre tomó el papel, su mirada se intensificó mientras lo leía, y a medida que sus cejas se fruncían, sentí que mis propias esperanzas se entrelazaban con las sombras del pasado. No puede ser, dijo finalmente, subiendo la vista hacia mí con una mezcla de incredulidad y miedo. Esto es demasiado. ¿Qué significa realmente? Un silencio inquietante llenó el espacio entre nosotros, interrumpido solo por el murmullo del público que aún parecía observarnos con anticipación. El estruendo de la feria seguía ahí, pero ahora se había convertido en un ruido de fondo, una melodía distante de risas y gritos. Fue en ese instante, con el peso de la incertidumbre todavía sobre nosotros, que Emma preguntó, ¿por qué todos se ven tan confundidos? Su voz era pequeña, pero resonó con determinación. En sus ojos había una chispa de sabiduría que contrastaba con su edad, un conocimiento innato de que lo que sucedía iba más allá de su comprensión. La mirada de Emma era un espejo de mi propio corazón, recordándome que la respuesta estaba en la conexión que había crecido entre nosotras. Mientras la multitud nos rodeaba, la tensión en el aire se volvió casi palpable. La necesidad de respuesta se hacía más apremiante y, al mismo tiempo, un susurro interno me decía que debíamos tener cuidado. Cada revelación podía abrir la puerta a nuevas aflicciones, y que, tal vez, descubrir la verdad no solo cambiaría la realidad de Emma, sino también la mía. La vida siempre sorprende, pensé, y a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, me di cuenta de que todavía había más secretos por desvelar. Sin embargo, no estaba preparada para lo que sucedió a continuación. Un estruendo desató la alarma en mi pecho, y me di cuenta de que no nos habíamos dado cuenta de que la figura del hombre enfurecido no se había ido. Era solo el principio de algo mucho más oscuro. Sentí la mirada helada del hombre aferrándose a nosotros desde el borde de la multitud, y comprendí que nunca había estado tan cerca de un nuevo giro dramático. El hombre se movió entre la multitud, su figura alargada y tensa como un depredador acechando su presa. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos como un tambor sin ritmo. ¿Quién es ese?, pregunté, mi voz temblorosa traicionando el terror que se apoderaba de mí. Yo, no lo sé, murmuró el padre de Emma, su mirada oscura seguía al hombre cuya presencia parecía eclipsar el ambiente festivo que nos rodeaba. Emma, con su inocencia resguardada, miraba a su madre, buscando respuestas que no estaban disponibles en ese momento. Sentí la necesidad de protegerlas. Antes de que pudiera siquiera pensar en un plan, el hombre dio un paso más hacia adelante, acercándose a nosotros con una rapidez que me causó un escalofrío en la espalda. Justo en ese instante, el aire se tornó helado, como si toda la alegría del festival se esfumara en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, lo que sea que estén planeando, deténganse ahora, dijo con una voz profunda y amenazante. No era una pregunta, no era una advertencia, era una orden. Miré a la madre de Emma, sus ojos reflejaban un temor aterrador. ¿Quién es él?, insistí, desesperada. La necesidad de respuesta se convirtió en una exigencia, y aunque el caos comenzaba a girar a mi alrededor, debía mantenerme firme. Él es parte de mi pasado. La voz de la madre tembló mientras hablaba. Alberto, yo pensé que nunca lo volvería a ver. Su rostro se tornó pálido, y de repente, sujeta de Emma, pareció retirarse, como si estuviera alejada de la situación. No solo su hija había estado perdida, sino también ella en la maraña de una historia más complicada de lo que podía imaginar. El hombre, Alberto, soltó una risa fría que resonó en el aire, llena de desprecio. Olvidaste que el pasado encuentra la manera de volver, Teresa, dijo, su mirada centelleante llena de acusaciones y reproches. No puedo creer que te haya olvidado tan fácilmente, aunque te veo has hecho bien en ocultarte. Pero, te lo advierto, estoy aquí por razones que no aceptarías. Mis pensamientos giraban como un torbellino. En ese momento, todas mis certezas se desmoronaban.
Emma, inconsciente de la gravedad de la situación, comenzó a acercarse a su madre, sin saber que el cielo de felicidad de aquel encuentro recién resurgido se nublaba bajo la sombra de un pasado oscuro. «No te acerques a ella», grité, mi cuerpo instintivamente levantándose entre Emma y Alberto. La adrenalina me hizo sentir más fuerte de lo que en realidad era. «¿Y qué harás?» «Tuve que buscar a la niña que ahora es un retoño de la vida que alguna vez traté de llevarme», respondió con desdén, desestimando mi protección. «Soy su destino». «No tienes ningún derecho sobre ella», dijo la madre de Emma con un giro de determinación en su voz, aunque sentí las cuerdas de su angustia y su miedo al mismo tiempo. ¿Derecho? Alberto se rió, la risa resonando como un eco en la distancia. Derecho es una palabra vacía cuando has perdido el control de tu propia vida. Pero, por casualidad, también tengo un mensaje, uno que podría cambiarlo todo. En ese instante, el mundo a nuestro alrededor se volvió un susurro distante y la conexión entre nosotros se tensó, como si el tiempo se hubiera detenido. Emma parecía ensimismada en su inocencia, despreocupada ante la tormenta que se preparaba a desatarse. Aquella pequeña figura era el pegamento que unía el pasado gris y un presente incierto. «¿Qué mensaje?», pregunté, más por Emma que por mí misma. Si él tenía información crucial, tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una solución. Lo que pienses saber sobre tu destino está más entrelazado con la historia de Emma de lo que imaginas. Hay cosas que no entendéis, cosas que pueden sacudir los cimientos de tu realidad, dijo mientras se señaló el pecho, su mirada penetrante nunca apartándose de la madre de Emma. Sudor frío recorría mi frente, y el aire se sentía cargado de electricidad y dolor. Inmediatamente, cada inseguridad que había sentido en los minutos previos resurgió. «No dejes que se interponga. Entre tú y tu hija», un eco de advertencia resonó en mi mente, mientras todo lo que había sentido sobre el destino y el vínculo que compartía con Emma palpitaba en mi pecho. «¿Lo que hay detrás de todo esto?», pregunté, repitiendo su inquietante ofrecimiento, sintiendo que esto era solo el comienzo. Había más, algo que esperaba salir a la luz, un secreto capaz de desgarrar lo poco que quedaba tranquilo, lo poco que creía acuñado en la bondad de la vida. Con la mirada fija en Alberto, tomé una decisión estratégica. Mientras los ecos del pasado nos rodeaban con amenazas, entendí que teníamos que encontrar la verdad, sin importar el costo. Porque la vida, en su extraña manera, aún podía regalarme esperanza en medio de la incertidumbre. En ese momento, el aire se tornó más helado. La multitud, antes festiva, comenzaba a dispersarse, como si presintieran lo que se venía. «¿Estás dispuesta a escuchar?», Alberto preguntó, su voz ahora más suave, un reto, un acuerdo implícito. Y mientras lo hacía, supe que al elegir una respuesta, el destino de Emma y el mío se entrelazarían de una forma que cambiaría nuestras vidas para siempre. «El tiempo se está acabando», dijo Alberto, deslizando su mirada entre la multitud que apenas notaba el drama que se desplegaba. La tensión se palpaba, un hilo de desesperación que amenazaba con romperse en cualquier momento. «Tienes que entender que este no es solo un juego. Lo que tengo que ofrecerte podría significar la vida o la muerte para ella». «¿Qué estás tratando de decirme?», interrumpí, con la voz temblando de emoción y miedo. La desesperación apretaba mi pecho como un abrazo cruel. La vida de Emma parecía pender de un hilo delgado, al igual que la mía, atada a una verdad todavía desconocida. Alberto dio un paso más cerca, su sombra alargada proyectándose sobre nosotros como una advertencia. «Contigo y ella, hay un vínculo que ni siquiera ustedes comprenden. Una conexión que no solo involucra pasado y futuro, sino también un legado que hay que cumplir». «Basta», grité, mi voz resonando con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. «No tengo tiempo para juegos ni para acertijos. Si hay algo que debas contar, dímelo ahora». «Eres más fuerte de lo que aparentas», dijo, un destello de admiración cruzando su rostro. «Muy bien, aquí va. Hablamos de secretos que han estado ocultos durante años, secretos que involucran a tu familia y a la mía. Emma no es solo una niña cualquiera, ella es la pieza central en un rompecabezas que nunca debió ser resuelto». Al oír eso, el corazón me dio un vuelco. Tenía la sensación de que lo que seguía podría cambiarlo todo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué rompecabezas?». «Tu madre, Teresa, y mi padre. ¿Sabías que tuvieron un pacto? Una conexión que las unía a través de la sangre y la traición», Alberto continuó, cada palabra un golpe en mi alma. «Emma es parte de un legado que ha sido manipulado por las acciones pasadas de nuestros padres. Una herencia que cambiará el curso de nuestras vidas.
Las palabras resonaban en mí como campanas de advertencia. Las bases de mi comprensión se tambaleaban, mi mente llena de preguntas. ¿Quién era realmente Emma? Y, lo más importante, ¿qué significaba su existencia en este complicado entramado familiar que apenas comenzaba a vislumbrar? Deja de hablar como si supieras todo, contesté, intentando recomponerme. Si lo que dices es verdad, ¿por qué ahora? ¿Qué quieres de nosotros? Una sonrisa burlona apareció en su rostro. Quiero que entiendas la verdad antes de que sea demasiado tarde. El tiempo corre, y las decisiones que tomen hoy definirán el futuro de Emma. La multitud seguía dispersándose, mientras los murmullos de inquietud comenzaban a extinguirse como el aroma de las flores marchitas. El festival se estaba convirtiendo en un distante recuerdo. ¿Y si no quiero saber nada sobre esto?, pregunté, sintiendo que mis piernas temblaban. La idea de enfrentar la verdad, de desenterrar secretos que podrían arruinar lo poco que había construido, me aterraba. Entonces estarías condenando a Emma a una vida de sufrimiento. Existe un peligro que amenaza su existencia, y si no unimos fuerzas para enfrentarlo, el ciclo de sufrimiento continuará, Albert replicó. Su tono ahora era menos amenazante, casi suplicante, luché por encontrar las palabras adecuadas. El amor que sentía por Emma se enfrentaba a un futuro oscuro y desconocido. Miré a la pequeña, aún ignorante del tormento que la rodeaba. La veía sonreír, ajena a la carga que llevaba su nombre. ¿Cómo podría decidir el próximo paso? La preservación de su inocencia me oprimía el pecho. ¿Cómo puedo confiar en ti?, pregunté finalmente, el temor y la desconfianza fluyendo a través de mí. Tu pasado está manchado de mentiras y traiciones. ¿Qué garantías tengo de que lo que dices es cierto? Confianza se construye con acciones, no con palabras, dijo, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Permíteme demostrarte. Debes seguirme. Te llevaré a un lugar donde las verdades ocultas pueden salir a la luz. El aire se volvió denso con la tensión acumulada. Al mirar a la madre de Emma, vi que su rostro había cambiado, una mezcla de preocupación y una extraña curiosidad. Brillaba en sus ojos. Como si el eco de su pasado comenzara a retumbar en su corazón. Creo que ninguna de nosotras tiene otra opción, murmuró, la respiración se me detuvo al comprender que debíamos seguir a Alberto. Había un peligro inminente, pero también podía haber respuestas, quizás una oportunidad para sanar viejas heridas. La incertidumbre de la situación se me abalanzaba como un tsunami, pero había algo más profundo que me instaba a avanzar. Está bien, finalmente respondí, sintiendo la presión de la decisión. Te seguiremos. Pero si intentas hacerle daño a Emma de cualquier manera, no dudaré en hacer lo que sea necesario para protegerla. Una sonrisa se dibujó en los labios de Alberto, casi como si le hubiera brindado justo lo que deseaba. Con un movimiento de su brazo, comenzó a guiarnos hacia las sombras, hacia una revelación que podría darnos la fuerza que tanto necesitábamos o condenarnos a un destino aún más oscuro. Mientras caminaba junto a Emma y su madre, una sensación aterradora se apoderó de mí. ¿Qué secretos nos aguardaban? ¿Qué hechizos del pasado se desatarían en el camino? El eco de sus palabras resonaba, y lo único que podía hacer era prepararme para lo impredecible, mientras el hilo del destino se tensaba entre nosotros, un viaje del que tal vez no habría regreso. Justo en ese momento, un grito rompió el silencio. ¡Esperen! Era un conocido que corría hacia nosotros, el rostro pálido y lleno de terror. No deben ir con él. La advertencia retumbó en el aire, y su mirada temblorosa buscaba respuesta. Con el corazón en un puño, comprendí que esta saga estaba lejos de terminar. Mis sentidos se agudizaron, captando cada matiz de la alarma en la voz de aquel hombre que corría hacia nosotros. Era Mateo, un viejo amigo de la familia que había sido testigo del amor y los infiernos que había atravesado. Su rostro, pálido y tensado, hablaba del pánico que cargaba. No pueden confiar en él, exclamó, y el eco de sus palabras se deslizó entre los murmullos de la multitud que comenzaba a disolverse alrededor nuestro. ¿Por qué no?, pregunté, sintiendo que las palabras se me atragantaban en la garganta como espinas. El corazón me latía desbocado. ¿Qué sabes de Alberto que nosotras no? Es peligroso. Ha estado inmerso en un mundo de engaños y oscuros secretos. Sus intenciones son más siniestras de lo que puedes imaginar, dijo Mateo, acercándose con rapidez. Él no está aquí solo para ayudar. Hay algo más en juego. Alberto frunció el ceño, su mirada se endureció. No me hagas perder tiempo, Mateo. Esto es más grande de lo que crees.
La vida de Emma está en peligro. ¿Vas a permitir que tus miedos interfieran en la verdad? El dilema me abrumaba. Una parte de mí quería creer que Alberto buscaba lo mejor para Emma, pero las advertencias de Mateo resonaban fuertemente. Miré a la madre de Emma, sus ojos reflejaban la misma confusión y miedo que yo sentía. ¿Qué hacemos?, susurré, sintiendo un nudo en mi estómago. Mateo se colocó entre nosotros y Alberto, su postura protectora era un escudo contra la tormenta que se avecinaba. Debemos alejarnos. No sé lo que está en su mente, pero su familia ha causado suficiente dolor. La verdad, por dura que sea, no vale el riesgo que estás a punto de tomar. Es imposible huir de la verdad, respondió Alberto. Su voz resonaba con una intensidad tanto cautivadora como amenazadora. Pero, ¿qué hay de la vida de Emma? ¿Estás dispuesta a poner en peligro su futuro? El aire se volvió denso entre nosotros, y podía sentir cómo cada palabra se convertía en un hilo invisible tirante de decisiones que podrían romperse en cualquier momento. En mi interior, la batalla entre el amor por Emma y la desconfianza hacia Alberto se hacía cada vez más intensa. Mis pensamientos se enfocaron en el rostro radiante de Emma, quien ahora podría estar en medio de un juego que no la involucraba, pero de todas formas la amenazaba. «¿Y si hay más en juego de lo que ambos creen?», murmuré, sintiendo como mi voz temblaba al confesar mi confusión. Tal vez deba escuchar lo que tiene que decir. Ambos hombres me miraron, sus ojos llenos de preguntas y desafíos. Sabiendo que cada paso, cada decisión me empujaba hacia una verdad con la que no estaba preparada para lidiar, un sudor frío comenzó a mojar mi frente. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Emma, quien había estado demasiado callada durante toda esta tensión. Me volví, y vi que se encontraba unos pasos atrás, con la mirada fija en un grupo de personas que parecían alborotadas y recelosas. «Mamá. Mamá, ven aquí», su voz, llena de miedo, atravesó mi alma como un puñal. Sin pensarlo, corrí hacia ella y la abracé, sintiendo que el mundo que me rodeaba comenzaba a desmoronarse. «¿Qué sucede, cariño?», le pregunté, notando que sus pequeños hombros temblaban. Vi a una mujer en el crowd, parecía triste, me hizo sentir que necesitaba ayuda, dijo con un hilo de voz. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, escuchar sus palabras era como abrir una puerta a un universo paralelo de posibilidades. El vínculo entre Emma y esa mujer desconocida parecía un hilo de destino que unía su existencia a una historia más grande. «¿Qué mujer, Emma?», pregunté, mi corazón latiendo fuertemente ante la idea de que la chica podría ser una poderosa clave en este rompecabezas. Ella tenía el mismo collar que yo», dijo, tocando el pequeño colgante que siempre llevaba. Así, y tenía algo en su mirada, no sé, pero sabía que me estaba llamando. Mateo miró a Alberto. El aire se volvía cada vez más tenso, como si un huracán de circunstancias, decisiones y emociones estuviera a punto de desatarse. «Estamos hablando de otra niña», cuestionó, su voz era apenas un murmullo. «¿Qué collar?», repitió Alberto, su atención enfocada al máximo en Emma. «Eso podría ser importante, ¿estás segura, pequeña?». «Sí», Emma asintió, y de repente sentí como una ola de una nueva esperanza se deslizaba sobre mí. Ella estaba, y creo que... Justo en ese instante, un estallido de luces en el cielo iluminó la oscuridad del lugar, un espectáculo inesperado de fuegos artificiales que brotaron como estrellas cayendo, rompiendo la atmósfera de tenso silencio. Con cada chispa, algo en el aire cambiaba, como si las respuestas ocultas comenzaran a emerger, despojando el velo que cubría la historia familiar que nunca había imaginado que habitaba en mí. Mi mundo se tambaleaba entre la incredulidad y la esperanza. Alberto dio un paso adelante, su mirada ardía con una mezcla de urgencia y resolución. «Debemos irnos ahora. El pasado nunca duerme y está dispuesto a cazar a quienes lo desafían». El momento se tornó eterno. Todo giraba en torno a las decisiones que debíamos tomar. El fuego en el cielo era un reflejo de mis emociones, destrucción, pero también un asombroso resplandor de posibilidad. ¿Podríamos enfrentarnos a lo desconocido juntos y descubrir la conexión que unía a Emma con aquella mujer? Sin embargo, en medio de nuestra búsqueda de respuestas, ¿podrían oscuros secretos sobre nuestras familias poner en peligro lo que más amábamos en este mundo? «Vamos», grité, el dilema de la razón y el instinto luchando en mi interior. «No podemos quedarnos aquí si hay esperanza de descubrir lo que está oculto». La tendencia hacia el peligro, la promesa de la verdad y el amor a la vida de Emma trazaron el camino hacia un destino incierto. Con cada paso que dimos,
el eco del pasado resonaba, invitándonos a desentrañar cualquier secreto que se interpusiera en nuestro camino. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Emma se aferró a mi mano mientras avanzábamos entre la multitud que comenzaba a dispersarse por el estallido de luces en el cielo. Sus ojos, aunque asustados, brillaban con una curiosidad inusual. Algo en su mirada me decía que estaba lista para aventurarse en lo desconocido, a pesar del miedo que la envolvía. Mateo y Alberto marchaban detrás de nosotros, manteniendo una distancia que reflejaba sus respectivos miedos. Confianza y desconfianza luchaban en sus miradas. Era como si cada uno estuviese atado a un hilo invisible, tenso y frágil, dispuesto a romperse en el momento menos esperado. ¿Dónde la viste por última vez?, le preguntó Mateo a Emma. Su tono era serio pero también delicado, como si temiera asustar a la niña con demasiado frenesí. Estaba tras el grupo de personas, donde los globos y las risas. Pero cuando la miré, ya no estaba, respondió Emma, apretando su pequeño collar entre sus dedos, como si aquel gesto tuviera el poder de atraer lo que había perdido. El collar, un regalo que había significado tanto para nosotros, ahora parecía conectar a Emma con algo más grande que ella misma. Un eco de la esperanza de que la respuesta que buscábamos estaba más cerca de lo que imaginábamos, un símbolo entrelazado en una historia olvidada, anclada a un misterio y a un anhelo por descubrir. Debemos preguntarle a la gente alrededor si la vieron, propuso Alberto, su voz más firme esta vez, como si finalmente comenzara a aceptar la responsabilidad de proteger a Emma y revelarle la verdad. Caminar entre la multitud fue un tormento de ansiedad. Los colores del festival, las risas de los niños y el olor a palomitas de maíz contrastaban profundamente con la tormenta que llevábamos dentro. En un mundo tan vibrante, el eco de nuestra búsqueda se sentía sombrío e incómodo. Cada rostro que abordábamos parecía evadir nuestras preguntas, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a compartir. Un viejo que vendía globos, una madre que ajustaba un sombrero en la cabeza de su niño, ninguno parecía captar la angustia que llevábamos. De pronto, vi una figura entre la multitud, una mujer de cabello largo y oscuro, que parecía buscar algo en la distancia. Su expresión era distante y melancólica. Un escalofrío recorrió mi espalda. La conexión era palpable. «Emma, ¿es ella?», pregunté, señalando a la mujer. «Sí, creo que sí», contestó Emma, sus ojos resplandecían de emoción y asombro, pero también de incertidumbre. Sin pensarlo, apreté la mano de Emma con fuerza y me acerqué a la desconocida. El tiempo se detuvo. La mujer giró, y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que el aire se tensaba. Había algo en esa mirada que sentí resonar en mi alma, como si el universo intentara comunicarse a través de nosotras. «¿Te llamas Emma?», preguntó con voz suave, y un eco de sorpresa atravesó mi pecho. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Emma, pasando de la curiosidad al temor. «No estoy aquí para hacerte daño, pequeña», la mujer respondió, su voz llena de suavidad y tristeza. «He estado esperándote». Mateo y Alberto se colocaron detrás de nosotros, una combinación de recelo y protección en sus rostros. La tensión se palpaba en el aire, un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. «Aléjate de ella», ordenó Mateo, su voz temblando de preocupación. «No, espera», le dijo Alberto, suavizando su tono como si intentara calmar la tempestad que se desataba. «Ella parece saber algo». La mujer dio un paso adelante y extendió su mano hacia Emma, su mirada contenía un profundo anhelo. «Tu madre y yo somos parte de una historia que no comprendes. Hay verdades que deben ser reveladas». «¿Verdades?», murmuré, mi corazón palpitaba en mi pecho. «¿Qué es lo que sabes?». «Mi nombre es Lía», dijo la mujer, su voz temblando. «Y he estado buscando a tu hija. No puedes seguir ignorando su legado. El pasado no está muerto. Nunca lo estuvo». El caos a nuestro alrededor se desvaneció. Cada palabra de Lía era un ladrillo más que se sumaba a la pesada carga de secretos que llevábamos. La revelación flotaba entre nosotros, como un antiguo hechizo esperando romperse. «¿Qué legado?», pregunté, intentando mantener la calma, mientras los ecos del pasado comenzaban a chocar con el presente. La historia de nuestras vidas se tejía en un hilo impredecible y oscuro. La mirada de Lía se oscureció, y con una mezcla de temor y certezas, salió susurrando: «Emma no es quien piensas que es». Una tos de incredulidad me atravesó como un rayo. Mi mente se llenó de imágenes de lo que esa frase significaba. ¿Podría ser que la historia de Emma estuviera entrelazada con la mujer que tenía frente a mí?
que hacía un legado siquiera posible en un mundo ya desgarrado por secretos. El cielo continuaba iluminado por los fuegos artificiales en el trasfondo, y entre el sonido de las explosiones, una verdad resonó con un eco sordo en mi mente que solo deseaba un horizonte de respuestas, no senderos oscuros. Mi mundo se desmoronaba mientras Lía se acercaba más, con la intensidad en su voz de quien sabe que ha llegado el momento de desatar el misterio que cambiaría nuestras vidas para siempre. El instante se detuvo y la pregunta seguía resonando: ¿qué parte de la historia de Emma todavía no conocíamos? Lía inhaló profundamente, y en ese momento el ambiente pareció volverse más denso, el murmullo de la multitud se disipó como un eco lejano. Emma, continuó, su voz un hilo de emoción y determinación, hay cosas que tu madre nunca te ha contado. Verdades que han estado ocultas por el daño que podrían causar. Pero ya no puedo quedarme en la sombra. Necesitas saber todo. Emma miraba a Lía con una mezcla de fascinación y miedo, su mano aún firme en la mía. ¿Qué tipo de verdades? ¿De qué hablas?, preguntó la pequeña, intentando aferrarse a su niñez incluso cuando el mundo a su alrededor se torcía en preguntas complicadas. La mujer cerró los ojos un momento, como si estuviera buscando fuerzas en algún rincón de su corazón. Eres especial, Emma. Tu existencia es un símbolo de esperanza y de conexiones que trascienden el tiempo. No fui capaz de protegerte cuando debía hacerlo. La vida nos separó, pero te he buscado porque hay un destino que cumplir. Mateo, incapaz de contenerse más, interrumpió. Esto es una locura. No sabemos nada de ti. Podría ser cualquier persona. No puedes venir aquí y decirle eso a una niña. Su postura defensiva evidenciaba su necesidad de proteger. Lía dirigió una mirada firme hacia él. Entiendo tus dudas. Pero los lazos de sangre son inquebrantables, y su hermana también es parte de esta historia. La confesión dejó una estela de asombro y confusión. Hermana, repetí, sintiendo que las palabras caían como piedras en un lago. La idea, aunque inverosímil, resonaba intensamente. La posibilidad de que Emma tuviera a alguien tan cerca y tan lejos a la vez, una forma de compañía en un mundo de soledad. El desasosiego en el aire se intensificó. Tu madre, comenzó Lía, y visiblemente luchaba contra la presión de revelar lo que había estado reteniendo, hizo sacrificios para protegerte. Pero el tiempo se agota, y ahora hay quienes quieren deshacer ese sacrificio y borrar la conexión que tienen. ¿Quiénes?, inquirí, casi sin aliento, mientras sentía que un hilo del pasado se extendía hacia un futuro lleno de sombras. ¿Qué intento detrás de todo esto? No puedo explicarlo todo aquí, dijo Lía, levantando su mirada hacia el cielo estrellado, donde las luces titilantes reflejaban las esperanzas perdidas. Pero debes venir conmigo. Te llevaré a un lugar donde comprenderás todo lo que has perdido, y lo que significas, incluso sin saberlo. Aquel ir conmigo sonaba como una invitación a dejar nuestra vida atrás. Mateo dio un paso adelante, fuego en sus ojos. No permitiré que te lleves a Emma. No la conoces. Ella es nuestra. Pero la preocupación en su voz no podía ocultar su propia incertidumbre. Alberto, en cambio, sintió que el cuadro se estaba armando, pero el miedo no se disipaba. Emma, ¿quieres ir con Lía? Tienes derecho a saber la verdad, murmuró. La decisión pesaba en el aire, y vi que la balanza se movía entre la curiosidad y el temor. Mis instintos maternos luchaban bruscamente entre proteger lo que creía que era mi familia y empoderar a Emma para que buscara su verdad. Emma, le dije, agachándome para mirarla a los ojos. Esto es tu vida. Tienes que elegir. No importa lo que decidas, siempre estaré a tu lado. Emma hizo una pausa, mirando a Lía y luego a mí, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Una chispa de entendimiento cruzó su rostro, como si en su mente se conectaran los puntos de su historia. ¿Puedes garantizarme que mi mamá está a salvo? ¿Que no le pasará nada si voy? Lía bajó la mirada, y en ese momento su expresión se tornó sombría. Su seguridad depende de las decisiones que tomen los demás. Pero tengo que llevarte a donde esté la verdad. Ahí podrás decidir. No podía evitar sentir el calor de las lágrimas en mis ojos, una mezcla de amor y desesperación llenaba el aire a mi alrededor. No hay promesas vacías, le dije a Emma, mis emociones brotando a flor de piel. Pero lo que sea que está sucediendo aquí, lo enfrentaremos juntos. El ajetreo del festival se desvanecía en un murmullo distante, y la fría verdad comenzaba a despejarse como un velo. La decisión estaba por hacerse, y el tiempo continuaba avanzando, apremiante. Las luces del cielo brillaban, pero por dentro,
el peso de lo no revelado se sentía como un cielo oscuro cubriendo mi corazón. Finalmente, Emma tomó una profunda inhalación, y con una voz resuelta que apenas podía contener la tremenda valentía de su pequeña figura, dijo, voy contigo, Lia. Necesito saber la verdad. Justo en ese instante, un estruendo resonó en el aire, y una sombra se deslizó entre los festivales, algo que parecía acechar en el borde de nuestra revelación, una fuerza oscura que prometía más secretos y dolor. Lia abrió los ojos con un destello de reconocimiento. No estamos solas. Ellos han llegado. Llameantes relámpagos de temor se encendieron en mi pecho mientras una figura sombría emergía de entre la multitud, su risa resonando al sonido de las explosiones en el cielo. La revelación que habíamos estado buscando se encontraba a punto de volverse aún más peligrosa de lo que imaginábamos. Y todo lo que habíamos considerado como respuesta podría transformarse en el preludio de una tormenta imparable. El aire se tornó eléctricamente pesado y, por un instante, el mundo entero se detuvo en un solo latido frenético. La figura que había emergido de la multitud era alta y envuelta en sombras, su risa era un eco maligno que amplificaba la agitación en el pecho de todos nosotros. Mis instintos me gritaban que nos alejáramos, que buscáramos refugio, pero Emma seguía al lado de Lia, mirando con ojos grandes y asombrados, como si la misteriosa figura fuera una pieza crucial en un rompecabezas que ella aún no comprendía del todo. Emma, retrocede, exhortó Mateo con un tono que mezclaba urgencia y miedo. Pero ella no se movió, una mezcla de valentía y curiosidad iluminando su rostro. ¿Quién es?, preguntó Emma, intentando asimilar la situación, mientras Lia se interponía entre la sombra y la niña. Es un mensajero de aquellos que desean controlarte, utilizarte. La voz de Lia temblaba ligeramente, aunque se esforzaba por mantener la compostura. No pueden saber que estás aquí. No todavía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué te han hecho para que estén tras de ti? No podía soportar la idea de que el peligro acechara a mi pequeña, y la angustia comenzaba a hacer mella en mí. Sabía que este momento era crítico, pero la vulnerabilidad de Emma amenazaba con desmoronar cualquier plan que pudiéramos tener. La figura se acercó, su rostro oculto por una capucha, pero la risa resonante se convirtió en un murmullo, una insinuación de violencia que atravesaba el espacio. No temáis, solo venimos a buscar lo que es nuestro, dijo, cada palabra impregnada de desdén. ¿Es esta la niña que ha encendido las llamas de una verdad oculta? ¿La luz en un mundo lleno de sombras? Cierra la boca, retumbó Lia, alzando su voz con una fuerza que apenas podía sostener. No te pertenece. No la tocaste nunca, y no dejaré que lo hagas ahora. Tus esfuerzos son en vano, Lia, murmuró la figura, como si conociera cada rincón de la vida que Lia había llevado. Has actuado como guardiana, pero la verdad siempre sale a la luz. Esta niña es el vínculo que has tratado de ocultar. Se necesita para completar un ciclo que ya comenzó. No podía seguir soportando las miradas de la misteriosa figura y aquellas crueles palabras que hacían eco en mis pensamientos. Emma, debemos irnos, ya, dije, elevando mi tono, mientras una desesperación creciente me impulsaba a proteger a la única parte de mí que me quedaba. La seguridad de Emma valía más que cualquier verdad que pudiera surgir, pero ella se plantó, aún mirando a Lia, la confusión marcando su pequeño rostro. ¿Qué quieres decir con vínculo, Lia? ¿Qué ciclo? ¿Y qué pasará si no voy? Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas, y las decisiones deben ser tomadas en un nuevo lugar, donde la luz y la oscuridad conviven, contestó Lia, con impaciencia y amor. Emma, entiende que esta no es solo tu historia, sino un legado. Permíteme guiarte. Siempre estaré contigo, le prometí a Emma, pero la lucha interna reemplazó mi confianza con una desesperada necesidad de control. La figura se rió de nuevo. Sí, pero tu madre no tiene el poder para salvarte de lo que vendrá. Las pantallas se están levantando, Emma, y tú, una niña que no sabe su destino, serás el centro de una tormenta que amenaza con consumirlo todo. Los ecos de esa risa burlona resonaron como un mantra aterrador en mi mente, un recordatorio persistente de las sombras que nos rodeaban. La multitud del festival clamaba en la distancia, ajena al drama que se desarrollaba ante nosotros, como si el mundo hubiera sido olvidado. Fue en ese momento, en el centro de la confusión y el caos, que un destello de luz surgió entre las sombras. Un pequeño grupo de personas, vestidas con ropas de colores vibrantes, apareció de repente. Entre ellos, una mujer mayor que parecía saber más de lo que dejaba entrever. Sus ojos brillaban con una luz llena de conocimiento, y cuando se acercó, todo cambió. Lia, ven aquí,
hay mucho que discutir, dijo la mujer. Luego se volvió hacia Emma. Y tú, pequeña, tu viaje apenas comienza. La verdad se revelará, pero debe ser a su tiempo. La tensión en el aire se hizo palpable. Miré a Emma, cuyo rostro expresaba una mezcla de asombro y miedo, mientras los ojos de la mujer mayor se posaban en ella como si ya conociera todos sus secretos. Lo que había comenzado como un pequeño atisbo de esperanza se había convertido en una compleja maraña de decisiones difíciles, de secretos que amenazaban con desmoronarse y de la llegada de antiguos enemigos. Desesperación y decisión competían en mi interior. Emma, escúchame, le dije, entrelazando mis manos con las suyas en un apretón de fuerza, sea cual sea lo que elijas, recuerda que siempre debes seguir tu corazón. ¿Podrás confiar en nosotras? Ella miraba la escena a su alrededor, con dudas cruzando su pequeño rostro, mientras la figura sombría se mantenía al margen, como si esperara un momento de debilidad. Yo no sé, replicó Emma, su voz temblando. Tengo miedo. La mujer mayor sonrió sutilmente. Ese miedo puede ser el primer paso hacia tu poder, Emma. Pero debes aceptarlo como parte de ti. Aquí estás a salvo, por ahora, pero debes saber, el camino es oscuro y lleno de sorpresas. Un terror renovado se apoderó de mí. Lo que parecía solo el principio de una búsqueda de verdad se transformaba en una batalla por nuestro futuro. La promesa de una revelación colgaba sobre nosotros, pero el costo de esa verdad podría ser devastador. Una oscuridad más profunda que la que habíamos conocido nos acechaba, estableciendo el escenario para una confrontación inevitable. El festival a nuestro alrededor había dejado de ser un lugar de alegría y luz, se había transformado en un vestíbulo hacia lo desconocido. Y ahora, mientras miraba a Emma enfrentarse a un inexorable desafío, supe que este sería nuestra prueba más grande. No solo era una búsqueda de la verdad, ahora era también una lucha por mantenernos unidos. Al final del oscuro laberinto de revelaciones, encendí la chispa de determinación que había estado apagada durante tanto tiempo. Miré a Lía, luego a la mujer mayor y, finalmente, a Emma, que sostenía mi mano con una fuerza notable. Estaba lista para enfrentar lo que el destino tenía preparado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que también estaba lista para reivindicar mi propia vida. Lo haremos juntas, afirmé con voz firme. Siempre juntas, pase lo que pase. La mujer mayor asintió a mis palabras, como si hubiera esperado este momento. Recuerda, el amor es la única luz que puede deshacer la oscuridad. Arte y amor son poderosos, pero también traen consigo un peso. Es un sacrificio, a veces doloroso, pero siempre transformador. Las palabras resonaron en mí, como un eco cargado de promesas y advertencias. En ese instante, comprendí que mientras la conexión con Emma era un lazo inquebrantable, las elecciones que hiciéramos no solo nos afectarían a nosotras. Cualquier paso en falso podría crear olas en el vasto océano de nuestros destinos entrelazados. Las luces destellantes del festival parecían lejanas, pero mi corazón latía con fuerza, recordándome que aún había vida y esperanza en medio del caos. El rostro de Lía se iluminaba a medida que recobraba la confianza. Entonces, ¿estás dispuesta a aceptar la verdad?, preguntó ella, su voz tan grave como profunda y su mirada firme en la mía. Emma asintió lentamente, y yo sentí como un torrente de amor y coraje brotaba desde lo más profundo de mi ser. Sí, dije, alzando la cabeza con decisión. Estamos listas para saber la verdad sobre nuestras vidas, sobre el legado que llevamos dentro. La figura sombría se disipó en la sombra, cediendo a la nueva luz que se encendía en nuestros corazones. Las palabras de la mujer mayor flotaban en el aire, y bandadas de respuestas empezaban a entrelazarse con los hilos de nuestro pasado. El camino ante nosotras se extendía, y mientras nos adentrábamos en la oscuridad iluminada por la promesa de la verdad, tomé la mano de Emma, sintiendo que juntas podríamos sortear cualquier tormenta que se diera, y así, con la fuerza de un lazo maternal desgarrado, empezamos a caminar hacia un futuro desconocido. El amor siempre prevalece, pensé, llevando conmigo la convicción de que, sin importar qué secretos revelara la historia, siempre encontraríamos el camino de regreso una a la otra. Estamos a salvo, y este es solo el comienzo, murmuré al oído de Emma, mientras nuestras almas brillaban, listas para enfrentarse al abismo. La luz del fuego artificial brillaba en el cielo, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, una chispa de esperanza puede convertirse en una llama que ilumina el camino hacia un nuevo amanecer. No importa lo que el destino nos depare, siempre seremos fuertes, le susurré. Y así, con cada paso que dábamos, nuestras voces se alzaban al unísono, resonando, aquí estamos, llevando la verdad a la luz.